Buenas tardes a todos. Os damos las gracias por estar compartiendo vuestro tiempo con nosotros y viviendo estos momentos tan tristes, donde una vez más la guerra golpea a los seres humanos, llevándoles a la muerte y a la pérdida de identidad como nación independiente de Ucrania, siendo arrasada por el poderío militar de Rusia. Queremos exponer esta conferencia, la espiritualidad frente a la guerra, para transmitir un poco de claridad ante la historia de desastres continuados que vivimos en este mundo. Por desgracia, estamos viviendo unos acontecimientos que están cambiando el mundo, que está lleno de sucesos dramáticos y en ellos millones de personas desencarnan, ya que están llamados a partir hacia el mundo espiritual. Es lo que llamamos desencarnaciones colectivas o desencarnaciones en masa. Como ejemplo, pues tenemos todas las guerras que han ocurrido, haciendo hincapié sobre todo en las 2 guerras mundiales, que produjeron millones de muertos, y aunque se firmó el armisticio, dejaron rescoldos que aún no se han superado hoy, rearmándose los países por la desconfianza entre unos y otros, generando bloques con poder militar devastador y armas nucleares que ya fueron lanzadas por primera vez en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Las distintas ideologías políticas mundiales mantienen un equilibrio frágil que en cualquier momento se puede romper, como estamos viendo, lo que podría generar una catástrofe mundial de inimaginables consecuencias. Tenemos algunos mensajes que nos han ido dando los espíritus sobre la guerra y sobre las armas nucleares, y algunos de ellos los queremos compartir con vosotros, aunque os invitamos a que miréis en las páginas, en el apartado de mensajes, porque hay muchos más, pero bueno, hemos querido destacar alguno de ellos en esta conferencia. El primero va sobre las armas nucleares y preguntamos a los espíritus, hicimos realmente las siguientes preguntas. Siempre el hombre que ha tenido armas las ha acabado utilizando. Les decíamos, las armas nucleares son capaces de destruir el mundo muchas veces. ¿Realmente el final del mundo vendrá de la mano del propio hombre? Que así es lo que sentíamos, ¿no? Y los espíritus nos responden, el final del mundo como lo conocemos, pues es posible. Hay veces que confundimos el término evolución. A veces necesitamos un renacer para poder evolucionar y una destrucción del mundo como lo conocemos, que no quiere decir que no haya otros. ¿Puede producirse? ¿Será el hombre el artífice? Bueno, detrás de los hombres hay espíritus, por lo que muy probablemente sí. Le hicimos también a los espíritus en este mismo momento otra pregunta, que era, ¿es previsible que en tu opinión pueda producirse algún cataclismo nuclear en un periodo relativamente corto de tiempo producido por el hombre? Y el espíritu nos contestó, si estás preguntando por el botón nuclear, esto ya hace algún tiempo, es cuando lo preguntamos realmente cuando Trump, pues parecía que podía haber algún problema de este tipo, ¿no? Con Trump. Entonces lo que nos contestaron fue, si estás preguntando por el botón nuclear, nosotros no lo vemos en tiempo cercano, pero no quiere decir que no esté predispuesto a que ocurra. No creemos que os vaya a afectar en vuestra vida actual, aunque lo veréis, pero probablemente en otra encarnación. Luego tu espíritu lo verá si ocurre, puesto que tú eres varias reencarnaciones. Continuando con el tema de las armas nucleares, también tenemos varios mensajes al respecto. Os vamos a leer alguno de ellos para que veáis la información que los espíritus nos dan. Y empezamos con el primero. La pregunta que le hicimos fue, pacifistas convencidos como Einstein recomendaron la construcción de una bomba atómica para finalizar la Segunda Guerra Mundial, y así se hizo. ¿Fue esa propuesta de un pacifista defendible moralmente? ¿O fue una equivocación que terminó con el lanzamiento de 2 bombas atómicas, la muerte de muchísimas personas, aunque realmente logró lo que buscaba, que era el final de la guerra? Y los espíritus nos responden, la prueba no era desarrollar el arma, sino una vez que estaba desarrollada, ¿qué ibas a hacer con ella? También nos dicen, la evolución moral solo se produce cuando tienes que tomar una decisión entre 2 situaciones con resultados muy diferentes. Si no hay algo que puedas usar y haga tanto daño, realmente no hay esa oportunidad. Sin embargo, si el arma está construida, hay oportunidad de utilizarla o no. Y ahí es donde está la evolución, en esa elección.
También preguntamos a los espíritus, pero una vez que está construida la bomba, el tema es enfrentarse a 1 millón de muertos frente, por ejemplo, a 200.000 muertes que puede ocasionar el lanzamiento de la bomba. Y nos responden, quizás para esos 200.000 que murieron, pues la idea no fue tan buena, aunque probablemente para los 800.000 restantes que no murieron, pues sí. Pero la pregunta es, ¿realmente hacía falta matar a esa gente? Porque de eso es de lo que estamos hablando. ¿No había otro modo? Una cosa es que se desarrolle un arma y otra cosa es que se utilice. Y sobre todo, ¿para qué se utiliza? Pero desde luego, si es para matar, nunca va a estar bien. Es cierto que si minimizas las muertes, va a estar menos mal que si las maximizas, pero está mal de todos modos, porque has matado. Y aquí queremos hacer una reseña porque Albert Einstein, al final de su vida, pocos meses antes de morir en el año 1955, pues hizo una reflexión que tituló «Cometí un gran error en mi vida». Y se lamentó porque no sabía si ese terrible suceso que había ocurrido pues casi 10 años antes, esa masacre que hasta el momento, esperemos que siga siendo así, no tiene comparación, pues se sentía en cierto modo él muy responsable. Otro mensaje que nos comentan los espíritus en cuanto a reflexiones sobre la guerra, pues es uno en el que hacen un hincapié en las consecuencias de los culpables que provocan la muerte en masas. La pregunta que le hicimos fue, según lo que hemos escuchado otras veces, estas muertes masivas por las guerras y conflictos armados son limpiezas necesarias que hacen evolucionar una sociedad de una forma más rápida por el shock que conlleva la situación. ¿Realmente esto es así? Y los espíritus nos responden, no debemos confundir dos cosas. Que estas muertes en masa sean necesarias para la regeneración, que es así, y otra cosa que es causar esas muertes en masa que nos hagan evolucionar, porque son dos cosas totalmente diferentes. Cuando tú provocas miles de muertes, nos aclaran los espíritus, tú no estás evolucionando. Están evolucionando probablemente esos espíritus que van a fallecer, porque ya habían hecho todo lo que tenían que hacer, o ya habían hecho todo para lo que habían venido. Tienen que seguir evolucionando a nivel espiritual y para eso va a ser mucho mejor que lo hagan desencarnados. Por eso está claro que es una prueba para unos y otra prueba para otros. Cuando tú has provocado la desencarnación en masa, para ti esto no es bueno. Sin embargo, los que desencarnan, para ellos en principio, algo que vemos como muy malo, que es la muerte, realmente para el espíritu es positivo, porque va a evolucionar. Aquí hacemos un breve inciso, es como nos explican los espíritus, realmente la verdadera vida es la otra, y por eso nos comenta el espíritu en esta reflexión que en principio nosotros vemos malo la muerte, pero realmente como vas a la verdadera vida, pues es la forma de evolucionar. Nos continúan los espíritus respondiendo y nos dicen, cuando uno tiene que desencarnar y ha evolucionado lo suficiente en la vida y ha realizado todo lo que debía hacer, hay que economizar, por lo que vas a desencarnar. Luego vuelves a evolucionar espiritualmente a nivel desencarnado y cuando es necesario vuelves a encarnar y así sucesivamente. Y esto es a lo que se refieren los espíritus con las desencarnaciones en masa para evolucionar. Hay que tener en cuenta que estas masacres están también provocadas por espíritus y entenderéis que estos espíritus que han provocado las desencarnaciones en masa pues no van a evolucionar. Otra pregunta que hicimos a los espíritus en una sesión fue, viendo el resultado de estas bombas atómicas, ¿la humanidad ha aprendido algo y realmente ha evolucionado moralmente? Y algo que nos preocupa mucho, ¿es posible que vuelva a ocurrir? Y nos responden los espíritus, yo creo que es más difícil que pase, porque precisamente hemos visto cuál es el efecto y las potencias mundiales que tienen ese tipo de armamento se lo piensan más, porque saben los efectos a corto y a largo plazo que provocan. Pues lanzar una bomba atómica no es lanzarla y matar a 100.000 personas y ya está, sino que después de haber lanzado, esta bomba sigue ocasionando daños durante muchísimo tiempo.
Luego, ¿hemos aprendido de esas bombas atómicas las consecuencias? Parece que la respuesta es sí, pero ¿esto va a evitar que la situación se vuelva a repetir? Pues no, porque de hecho ahora hay más bombas que antes. Antes había una y se explotó, pero ahora hay muchas, que de momento las están utilizando como amenaza, que esperemos, y es muy probable, que no vayan a utilizar tan a la ligera, sobre todo porque saben sus consecuencias. Por tanto, la respuesta a vuestras preguntas es que el conocer lo que hacen estas armas no evita que vuelvan a ser utilizadas. Lo que sí hace es que sea más cauto al lanzarlas y se aumentan los esfuerzos diplomáticos para que esto no ocurra. ¿Y la respuesta sí se podría volver a utilizar? Por supuesto. Mientras existan los seres humanos como estamos, los intereses que tenemos, las pocas reflexiones que hacemos, el grado de moral tan bajo que algunos tienen y generalmente que, por desgracia, los que más poder tienen no son realmente los que más evolución moral poseen. Muchas veces más bien ocurre lo contrario. Luego, las posibilidades de que vuelva a ocurrir, pues por supuesto que existen, aunque yo espero que esto no ocurra. No sería posible si no las hubiera, pero si las hay, en cuanto haya un espíritu un poco de aquella manera, pues puede ocurrir. No sabemos cuándo, ojalá que nunca, pero el arma existe y por tanto alguien puede utilizarla. También tenemos todos los acontecimientos de catástrofes, como podéis ver aquí en la diapositiva, de catástrofes naturales, por ejemplo, que han producido tanta devastación como los tsunamis, los terremotos, volcanes como el de La Palma, muy recientes los tenemos, centrales nucleares, sequías, el cambio climático que tanto daño nos está haciendo, enfermedades contagiosas. Bueno, resumiendo, que hay muchísimos sucesos que están provocando pues estos graves acontecimientos, ¿no? Esta situación tan difícil por la que pasamos. No hay que olvidar las emigraciones masivas por la pobreza, por las guerras o por el hambre. La lista de pandemias que han afectado a la humanidad a través de los siglos es muy amplia. Os resumimos pues en la Edad Media la peste y la lepra, en el Renacimiento el tifus, la difteria, la sífilis, en el siglo XVIII el paludismo, la viruela, el sarampión, la fiebre amarilla, el dengue, en el XIX el cólera y la tuberculosis, en el XX las gripes en varios años, todos conocemos la gripe del 18 y el 57. También surgió la poliomielitis, el VIH, es decir, muchísimas situaciones. Y en lo que llevamos del siglo XXI, pues tampoco vamos mal. Está la gripe A, está el Zika, el SARS con el COVID-19. Y estamos viendo cómo el origen suele ser infecciones o enfermedades que afectan a los animales, que se contagian a los humanos, que consiguen adaptarse a esta transmisión interhumana, ¿no? En este grupo estamos, por supuesto, incluyendo al coronavirus, que en los últimos años pues es la infección, ¿no?, que nos ha dado bastante duro. Algunas han llegado a diezmar drásticamente el número de habitantes del planeta y muchas de las grandes epidemias se han producido a veces pues por problemas de ciencia, pero muchas se han solucionado también gracias a ellas, ¿no? Y un ejemplo es, por ejemplo, el desarrollo de las vacunas, que ha permitido erradicar la viruela, la polio. También ha conseguido eliminar el sarampión, aunque ahora, debido a la no utilización de vacunas, muchas están emergiendo. Y una de ellas, por ejemplo, es el sarampión. Además, los antibióticos han permitido también salvar muchas vidas. Y en los últimos años, pues como respuesta a enfermedades virales, también se han desarrollado fármacos antivirales, ¿no? Se crean vacunas, por ejemplo, se ha creado frente a COVID-19 y esto está salvando millones de vidas, controlando una pandemia mundial con bastantes buenos resultados. A lo largo de la historia, estas pandemias han dejado millones de muertes. Actualmente, entre las enfermedades contagiosas que nos deberían de hacer pensar en que todo esto obedece a situaciones fortuitas o provocadas por el ser humano o por una respuesta espiritual porque no hemos aprendido de estos sucesos tan dramáticos, que van cambiando la historia y realmente la cambian pues de desgracia en desgracia. A todos estos desastres, pues el último hecho que tanto nos preocupa en este momento y que es en cierto modo responsable de que estemos hoy aquí hablando de estas consecuencias espirituales que tiene la guerra, pues es la invasión, ¿no?, que está ocurriendo en Ucrania. Nos preocupa muchísimo
cómo un país está siendo sometido por el poder de una sola persona, de un dictador, para satisfacer sus pretensiones de expansión con excusas peregrinas que no nos convencen, que no convencen a nadie, que son pues mentiras realmente para justificarse a él y su gobierno, que provocan, como estamos viendo todos los días en los telediarios, pues una masiva huida de refugiados a todos los países de Europa donde pueden estar a salvo, ¿no? Muchas son las muertes que se están produciendo también en esta guerra sin piedad. Vemos constantemente cómo atacan hospitales, cómo están atacando sitios, escuelas, en fin, atacando pues a mujeres, a niños, ¿no? Y no parece que le importe mucho al dictador, a Putin, mientras consiga estos objetivos que parece que lo que queda claro es que no aprecia pues la vida de sus semejantes. Muchas voces se levantan en contra de esta barbarie, ¿no? Gritando justicia y paz, pero se hace oídos sordos a los llamamientos de paz, incluso desde dentro de su país. Todos conocemos que está habiendo pequeños núcleos de resistencia que se manifiestan públicamente en contra, aunque son duramente reprimidos, silenciados y detenidos, como está ocurriendo, por ejemplo, por los periodistas, ¿no? Que no pueden informar realmente porque corre peligro su vida. Esto realmente lo que está generando es una rabia contenida y como consecuencia está cambiando nuestra energía, convirtiéndola en una oscuridad. Pues sería necesario también hacer oración desde el amor para que pueda tener la fuerza para cambiar las cosas. La comunidad internacional intenta pararlo con medidas administrativas y económicas que le debiliten a él y a su gobierno expansionista, ¿no? Que está amenazando a otros países. Todos esos acontecimientos están marcando la historia del pasado, del presente, porque todo tiene un porqué en el plano espiritual. Exponemos un comunicado que recibimos recientemente sobre las consecuencias de quitar la vida y que da algunas explicaciones, pero antes me gustaría leer la frase que tenemos en la diapositiva, ¿no? Para que nos haga reflexionar. La guerra no es más que un asesinato en masa y el asesinato no es progreso. En cuanto al mensaje que una de nuestras guías espirituales, concretamente Amalia, nos dejó sobre quitar la vida a nuestros semejantes, la pregunta que le hicimos fue: ¿es lícito matar en defensa propia o en una situación de guerra? Y a esta pregunta, que podría ser para nosotros muy fácil de contestar, veréis que la respuesta que nos da pues no es probablemente la que esperábamos, ¿no? Nos responde Amalia: toda vida es muy importante y no tenemos derecho a quitarla, ni a la nuestra ni a la de otros. Pero como pasa, por ejemplo, con el suicidio, que hay atenuantes, lo mismo ocurre con la situación de segar la vida de una persona. En primer lugar, decir que lo más grave de todo es quitarse la vida a uno mismo. Pero en cuanto a quitársela a los demás, lo menos grave sería hacerlo para evitar la muerte de terceros. Lo más grave, como siempre, para enriquecernos. Una guerra nunca es buena, siempre hay ganadores y perdedores. Pero al contrario de lo que se cree, los perdedores no son los que mueren, pues realmente lo que hacen es nacer a la verdadera vida. Si tú en una guerra has de matar a otros por supervivencia, también serás juzgado, aunque tendrás atenuantes, como por ejemplo el número de vidas que has salvado al producir esas muertes y que esas personas hubieran producido, así como el modo en que terminaste con sus vidas, provocando el menor sufrimiento durante el menor tiempo posible. Aunque no creas que no te va a pasar factura, porque ya pagarás aquí esas deudas. Lo mejor es no llegar a esa situación, nos comenta Amalia y nos resume. Pero una vez que estamos metidos, siempre hay que luchar por la situación menos lesiva. En el libro de los espíritus, que nos habla sobre Allan Kardec, sobre desencarnaciones colectivas, en varias preguntas que os vamos a resumir aquí, las 738, las 739, las 742 o 745, aunque realmente os recomendamos que leáis estas y otras preguntas que por falta de tiempo pues no podemos poneros aquí, ¿no? La pregunta 739 del libro de los espíritus dice: ¿las catástrofes destructoras reportan alguna utilidad desde el punto de vista físico a pesar de los males que ocasionan? Y los espíritus responden: en efecto, modifican a veces el estado de una región,
pero frecuentemente el bien que de ellas dimana solo es apreciado por las generaciones ulteriores. En la pregunta 742, la pregunta que se hace a los espíritus es: ¿cuál es la causa que lleva al hombre a la guerra? Y la respuesta que recibimos es: predominio de la naturaleza animal sobre la espiritual y saciedad de las pasiones. En el estado de barbarie, el único derecho que los pueblos conocen es el del más fuerte. De ahí que la guerra sea para ellos un estado normal. Conforme el hombre va progresando, se torna aquella menos frecuente, porque él evita las causas que la desencadenan, y cuando el conflicto armado es necesario, sabe humanizarlo. En la pregunta 743, ¿la guerra desaparecerá algún día de este mundo? Nos responden: sí, cuando los hombres hayan comprendido la justicia y practiquen la ley de Dios. Entonces todos los pueblos serán hermanos. Parece que estamos un poco lejos, ¿no?, de este momento. Ojalá llegue pronto. En la pregunta 744, ¿qué objetivo ha tenido la providencia al hacer que la guerra sea necesaria? Nos responden muy claramente: la libertad y el progreso. También en esta misma pregunta nos responden a: si el efecto que ha de alcanzar la guerra consiste en dar la libertad, ¿cómo se explica que a menudo tenga por finalidad y por resultado la esclavitud? Y nos responden: la esclavitud momentánea para agrupar a los pueblos, a fin de hacerlos llegar más rápido. Y por último de estas preguntas, en la 745, la pregunta es: ¿qué pensar del que desencadena la guerra en su propio beneficio? Nos responden: ese es el verdadero culpable y necesitará muchas existencias para expiar todos los crímenes de que ha sido causante, porque responderá por cada hombre cuya muerte haya ocasionado, a fin de satisfacer su ambición. Como vemos en estas explicaciones de Allan Kardec, él nos enseña que hay una justicia espiritual, que los culpables tendrán que sufrir las consecuencias por las muertes, por el sufrimiento colectivo que han hecho otros países o el suyo propio. En el libro de El mundo invisible y la guerra, la lección que se desprende nos resume un poco, ¿no?, la lección que se desprende de estos terribles sucesos. Vemos que realmente esta lección consiste en que el hombre debe aprender a elevar sus pensamientos sobre los tristes espectáculos de este mundo y dirigir sus miradas hacia ese más allá, ¿no?, de donde le vendrán los socorros, la ayuda, ¿no?, las fuerzas necesarias para emprender una nueva etapa hacia el grandioso objetivo que se le ha asignado. Nuestros contemporáneos habían depositado su mente y corazón en cosas de la materia. Los hechos han demostrado que en ella todo es inestable y precario. Las esperanzas y glorias que promete carecen de futuro. No hay fortuna ni poder terrenal alguno que esté cubierto de estas catástrofes que te pueden sobrevivir. Ninguna riqueza o esplendor es realmente duradero, si no lo son los del espíritu inmortal. Solo Él es capaz de transformar las obras de muerte en obras de vida. Pero claro, para comprender esta profunda ley es menester la escuela del sufrimiento, ¿no? Así como el rayo de luz debe ser descompuesto por el prisma para producir los brillantes colores del arco iris, pues de igual manera el alma humana tiene que ser quebrada por las pruebas para que irradie todas las energías y todas las grandes cualidades que en ella dormitan. Nos preguntamos hacia dónde se dirige la humanidad, ¿no? Y creo que aquí os hemos puesto en la diapositiva pues realmente las 5 direcciones en las que deberíamos mirar o hacia donde deberíamos dirigirnos, ¿no? Y me parece una reflexión muy importante y muy interesante y voy a pasar a leerla. ¿Hacia dónde debemos de mirar? Pues realmente hacia 5 direcciones, ¿no? Hacia adelante, importantísimo, debemos saber a dónde vamos, ¿no? Pero tan importante como saber dónde vamos es mirar atrás para no olvidar sobre todo de dónde venimos. Abajo para ver que si no estamos pisando a alguien en el camino, es decir, nuestra evolución no puede pasar por pisotear a otros, ¿no? A los costados para ver quién nos apoya en los momentos más difíciles. Y arriba, pues teniendo claro que siempre hay alguien que nos va a cuidar y nos va a proteger, ¿no?
Creemos que estas 5 direcciones siempre debemos de tenerlas presentes. Esta reflexión también que nos hacemos es: ¿cómo vamos a evolucionar con hechos tan dramáticos si no somos capaces de cambiar? ¿Qué estamos aprendiendo de tanta tragedia? Ahora mismo terminamos de pasar por el desastre del volcán de La Palma en España, por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, inmersos en guerras constantes, y debemos de preguntarnos, ¿aprendemos algo de estas tragedias? ¿Somos mejores que éramos antes? Ahí dejamos esa pregunta. Realmente deberíamos de plantearnos una reflexión mundial y empezar a pensar que si no cambiamos el mundo será insostenible en la forma en que lo estamos haciendo o matándonos entre semejantes, ¿no? La sucesión de desgracias seguirán hasta que empecemos a comprender en la necesidad del cambio y aceptemos la ley de amor en la humanidad para que pueda haber un verdadero cambio y un progreso moral. Esperamos que estos acontecimientos catastróficos, marcados por las guerras y sucesos naturales, o bien aquellos provocados por el hombre, finalmente nos hagan cambiar la forma de vida, pues el planeta está sufriendo sus consecuencias y en él vivimos todos, sufriendo de estos desastres y dejando una herencia para las generaciones posteriores que va a ser muy difícil de cambiar. Esperemos que todos aprendamos de estas lecciones, de las guerras, de otros desastres, y que todavía estemos a tiempo de salvar a este mundo en el que de momento vivimos. Os agradecemos mucho vuestra atención en esta conferencia sobre el sufrimiento general que producen las guerras, que podamos tener una idea de las consecuencias y de que tanto estos desastres como otros causan, tanto no solo a nivel ya material, sino también a nivel espiritual, que debemos cambiar el mundo hacia una nueva filosofía de vida, de amor, solidaridad y paz. Y bueno, no queremos terminar sin leer la frase que veis en la pantalla, ¿no? Creemos que esto es realmente lo que va a poder salvarnos a todos, ¿no? Cuando el poder del amor supere el amor por el poder, el mundo sabrá qué es la paz, ¿no? Creemos que todavía, por desgracia, estamos un poquito lejos de ahí, pero bueno, esperemos estar en el camino. Os agradecemos muchísimo la atención a esta conferencia. Os invitamos a que podáis visualizar nuestras páginas en la web www.elsusurrodelangel.com y y en el apartado de mensajes tenéis mensajes, los que os hemos puesto aquí y muchos más sobre muchísimos temas. Creemos que son muy interesantes. Podéis utilizar la página, como veréis, para muchas cosas, y os invitamos también a que utilicéis el foro, porque es una manera de poder estar en contacto todos nosotros y que creemos que es muy útil. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo día.